Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir hoy a esta charla. Gracias al doctor Hernández por su acompañamiento y asesoría durante esta sesión. Vamos a empezar con una breve introducción acerca de el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Vamos a empezar con algunas definiciones. En primer lugar, diferenciando entre síndrome coronario agudo e infarto agudo de miocardio. El síndrome coronario agudo, tal y como lo dice su nombre, es un síndrome, así que va a ser básicamente un conjunto de síntomas de isquemia miocárdica. Debido a estos tres diagnósticos, angina inestable, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es nuestra sesión de hoy, e infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. En cuanto a infarto agudo de miocardio, básicamente vamos a tener dos criterios necesarios ambos. En primer lugar, lesión, también conocida como injuria miocárdica, dado por un aumento o disminución de troponinas con una medición mayor al percentil 99. Ya luego veremos con mucho más detalle de qué se trata este parámetro. Y en segundo lugar, evidencia de isquemia, dado por uno de los siguientes síntomas de isquemia, básicamente lo que nos da un síndrome coronario agudo, una alteración en el electrocardiograma. Podría ser cualquiera de estas dos, isquemia o necrosis. La isquemia tiene varias maneras de manifestarse, ya luego lo veremos más a profundidad, o necrosis, que es básicamente dado por una onda Q patológica, casi que solamente por ello. Imagenología, por ejemplo, hipo o aquinesias ventriculares, que nos den cuenta de este daño al miocardio, o que sea indiscutiblemente y evidenciable estos trombos coronarios mediante una angiografía o en caso de que el paciente fallezca por un infarto de miocardio por patología en una necropsia. Los tipos de infarto de miocardio básicamente son estos cinco, aunque hay otras subdivisiones un poco más extenuantes. En el caso del tipo 1 tenemos el infarto más clásico y prevalente, el aterotrombótico. Ya luego lo veremos con Valentina. Es básicamente causado por la placa ateromatosa que algunos de nosotros hemos revisado ya con bastante detalle, que se tiende a romper y pues propiciar la formación de un trombo. El tipo 2 es desbalance, básicamente gracias al desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Puede ser por muchas razones, por ejemplo la anemia. El tipo 3 es muerte súbita y el tipo 4 es básicamente secundario a la cirugía del stent. Tenemos tres tipos, el A, B y C. El A es por intervención coronaria percutánea en sí misma, el B es por trombosis del stent y el C es por una restenosis del stent. Estos tipos de infarto de miocardio tienen un parámetro en particular y es que necesitan tener unas troponinas aumentadas 5 veces por encima del percentil 99, básicamente porque son tres procesos en los que de por sí hay una injuria miocárdica, entonces no podemos quedarnos sencillamente con el percentil 99, necesitamos que estén aún más aumentadas. Y en el caso de la cirugía de revascularización es un procedimiento bastante quirúrgico y intervencionista, por así decirlo, entonces debería dar cuenta de esta misma injuria con unas troponinas 10 veces más aumentadas del percentil 99. En cuanto a la epidemiología global, en respecto a los hombres y a las mujeres, va a ser para ambos la principal causa de muerte a nivel mundial. Como pueden ver, más o menos del 40 al 50% en ambos sexos, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y alrededor del 20% de esta enfermedad cardiovascular se va a deber a enfermedad de arterias coronarias. Como podemos ver, la distribución de esta mortalidad en cuanto a la enfermedad cardiovascular va a estar dada sobre todo por el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y con elevación del ST. A pesar de que el infarto agudo de miocardio con elevación del ST sea más mortal, sea más severo y compromete una mayor cantidad de músculo cardíaco, va a ser menos prevalente, como podemos ver en esta gráfica, respecto al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y respecto a Colombia, según el ACIS, y de acuerdo con las principales causas de mortalidad respecto a enfermedades del sistema circulatorio, la enfermedad isquémica del corazón constituye la principal causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres.
Bueno, muy buenas noches a todos. Posterior a esta introducción que nos brindó David, vamos a abordar la fisiopatología. Entonces vamos a iniciar con las causas de la lesión miocárdica. Para iniciar, tenemos que hay varias causas en general. Tenemos lesiones por isquemia miocárdica primaria, entonces lo que mencionaba David, que es una de las principales causas, y no la principal, la rotura de una placa y la formación también de un trombo intraluminal en una arteria coronaria. También podemos tener lesiones por isquemia miocárdica que genera un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Ahí tenemos muchísimas causas que las tenemos allí ilustradas, desde arritmias, disecciones, miocardiopatías, shocks, bien sea cardiogénico, hipovolémico o séptico, insuficiencia respiratoria grave, igual que anemia grave, hipertensión arterial, espasmos, embolias y disfunción endotelial coronaria. También tenemos lesiones sin relación con la isquemia miocárdica, como contusiones cardíacas, cirugías, ablación, rhabdomiólisis, miocarditis y fármacos cardiotóxicos, y también lesiones miocárdicas multifactoriales o indeterminadas con diferentes tipos de patologías crónicas, como insuficiencia cardíaca, miocardiopatía por estrés, embolia pulmonar grave, sepsis, insuficiencia renal, trastornos neurológicos, procesos infiltrantes y ejercicio extenuante. Em, Entrando un poco más en materia, prácticamente todos los infartos agudos del miocardio, pues que los podemos ver aquí ilustrados desde un principio, regionales son causados por el desarrollo de trombosis, optando por una aterosclerosis coronaria. Hay raras excepciones como disección espontánea de la arteria coronaria, arteritis coronaria, émbolos coronarios, espasmos coronarios y compresión miocárdica. Básicamente esta trombosis como principal causa también es la principal causa también de la angina inestable. Em, y pues esta básicamente se va a definir particularmente por un dolor en reposo reciente que va aumentando en severidad. Acá tenemos básicamente qué va a pasar. Tenemos la ruptura de una placa con trombos, que más adelante vamos a ver bien específicamente cómo se desarrolla una molestia isquémica que va a llevar a un desequilibrio entre el aporte y la demanda y o a un síndrome coronario agudo y pues va a generar una variación y una presentación clínica en el electrocardiograma. Entonces vamos a tener la isquemia miocárdica con estos procesos patológicos coronarios, el vasoespasmo, el aumento de la demanda miocárdica, la erosión, la rotura de la placa arteriosclerósica vulnerable, y aquí básicamente las principales causas de este cuadro clínico. El síndrome coronario agudo comprende un conjunto de entidades producidas por la erosión o ruptura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario, causando una angina inestable, un infarto agudo del miocardio o una muerte súbita según la cantidad y la duración del trombo en la circulación coronaria. La existencia de también circulación colateral es muy importante para determinar la gravedad del cuadro clínico y la presencia de vasoespasmo en el momento de la ruptura. Hay múltiples causas de inestabilidad coronaria. Se discuten tres grupos homogéneos de pacientes con una presentación clínica similar. Tenemos entonces pacientes que tienen una obstrucción de arteriosclerosis activa y una inflamación sistémica, pacientes que tienen arteriosclerosis obstructiva sin inflamación y pacientes sin arteriosclerosis obstructiva. Entonces vamos a ver aquí básicamente que hay varios factores que van a entrar a jugar un papel muy importante, como la disfunción endotelial, las células del músculo liso, estímulos vasoconstrictores, estrés emocional, básicamente estrés mecánico. También vamos a analizar un poco la figura de algo muy importante, aquí básicamente es lo que ya hemos hablado, y algo muy importante que es la función del sistema inmune en la presentación de este cuadro clínico. Em, Aquí podemos verlo mejor. Básicamente, aquí en la parte superior de la gráfica, vemos que va a entrar a jugar tanto la inmunidad innata como adaptativa. Todos los tipos de células inflamatorias están presentes en estas placas arterioscleróticas. Los macrófagos, los mastocitos, infiltran la lesión y son particularmente abundantes en la región donde va a crecer el ateroma, y a esto va a aumentar el riesgo de la ruptura de la misma, de la placa.
También vamos a tener células T, infiltrados de células T aquí en la región inferior de la gráfica, y que van a estar presentes en las lesiones arterioscleróticas y su activación puede desempeñar un papel muy, muy importante para determinar si van a ser placas estables a inestables. Estos infiltrados, principalmente de linfocitos TCD4 de helpers, reconocen antígenos proteicos pues se encuentran allí y pues pueden perpetuar como tal la inflamación al funcionar también como células presentadoras de antígeno junto con un montón más de células y mediadores proinflamatorios que se ha estudiado y que se ha visto que está muy relacionado con esto mismo. Aquí podemos ver básicamente como algo muy importante, que es que como una relación entre varios sistemas que entran a jugar en la presentación del infarto agudo del miocardio, como desde los leucocitos que van a estar en la inflamación local y sistémica, la descarga del sistema nervioso central, simpático en respuesta al dolor y a la ansiedad provocados pues, por el infarto, distintos mediadores humorales, distintos tipos de interleuquinas y citoquinas proinflamatorias que también van a traer más células inflamatorias desde la médula ósea y que pues van a perpetuar como tal este cuadro clínico. Aquí vamos a ver algo muy importante que es clave, que es hacer una distinción bastante particular entre qué es la arteriosclerosis y la aterosclerosis. La arteriosclerosis es la alteración vascular que se caracteriza por el endurecimiento, el aumento del grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Mientras que la aterosclerosis, que es la cual vamos a entrar a mirar más a profundidad, es la formación de las lesiones en forma de placas ateromatosas de arterias de calibre de mediano y grueso de calibre mediano y grueso en su capa íntima. Vamos a entrar a mirar que pues básicamente van a provocar se provocan estos trombos por la ruptura de la cubierta fibrosa, la erosión superficial o en ocasiones también por vasoespasmo o alteración como ya lo hemos mencionado y van a generar varios cuadros clínicos que son bastante significativos como el infarto agudo del miocardio, un aneurisma aórtico, un ataque cerebrovascular o también la enfermedad vascular periférica. Continuando con esto, vamos a adentrarnos en la patogénesis. Básicamente vamos a tener un daño endotelial crónico, ya vamos a ver que aquí entran a jugar todas las células que mencioné de la inmunidad innata y posteriormente adaptativa. Vamos a tener un daño endotelial crónico perpetuado por condiciones preexistentes como hipertensión, hiperglucemia, hiperhomocisteinemia, tabaquismo, respuestas inmunes y dislipidemias, que va a perpetuar una adhesión plaquetaria y también con acumulación de lipoproteínas que no van a poder ser metabolizadas de la manera adecuada, van a migrar monocitos, se van a reclutar y van a proliferar las células musculares lisas y también va a aumentar la producción de matriz extracelular. El proceso aterogénico puede empezar desde edades muy tempranas. El depósito y la salida de lipoproteínas al espacio subendotelial es un proceso fisiológico normal. Entonces, bastante desde nosotros probablemente tengamos unas placas ateromatosas tempranas y su permanencia en este espacio viene condicionada por el flujo de entrada de estas lipoproteínas y de su resistencia a las modificaciones oxidativas que suponen un cambio en su comportamiento. Entonces tenemos las LDL modificadas, sobre todo oxidadas, son citotóxicas, las lipoproteínas de baja densidad, y son lesivas para el endotelio coronario, y también son quimiotácticas para pues, todas las moléculas proinflamatorias que ya mencionamos. Posteriormente a esto, tenemos básicamente aquí las fases y la evolución clínica como tal de la placa y la formación, desde una lesión inicial que se ve histológicamente normal, a una estría grasa donde se empieza a acumular los lípidos, una lesión intermedia con acumulación intracelular de lípidos y empieza a ver el depósito de los mismos, un ateroma con acumulación intracelular de lípidos y núcleos de lípidos extracelulares, el fibroateroma ya con los núcleos lipídicos simples y capas de fibrosis o calcificación y finalmente una lesión complicada donde podemos tener defectos en la superficie de la placa que puede llevar a una hemorragia, un hematoma o una trombosis. Entonces, algo muy importante que sé que bastante nos hemos preguntado y es como, ¿por qué precisamente las coronarias? Entonces, pues básicamente vamos a tener que hay una teoría respecto al flujo por el cual va a pasar por estas arterias. Vamos a ver que se ha estudiado que hay un flujo turbulento que predispone a un daño endotelial y por esto mismo predispone a la formación de las placas, diferente a un flujo laminar que sabemos que es más bien recto y que no tiene tanto impacto en las paredes arteriales. Sin embargo, hay que tener en cuenta también
pues las dislipidemias concomitante a esta alteración del flujo, y recordar que los lípidos viajan a nuestra sangre a través de esos complejos que ya conocemos, las lipoproteínas, desde las de baja densidad y las de alta densidad, y sabemos que el aumento de las concentraciones de las proteínas, las LDL, predisponen un riesgo como tal para este tipo de eventos, y una disminución de las concentraciones plasmáticas de HDL también predisponen a este tipo de riesgos. Y aquí perpetuamos nuestra lesión endotelial crónica, que va a aumentar la permeabilidad endotelial, aumento de la adhesión leucocitaria al endotelio, alteración en el control del tono vascular y la pérdida de la superficie antitrombótica. Eh, entonces aquí básicamente esta disfunción y desequilibrio en las proteínas y las lipoproteínas va a aumentar como tal la producción de especies reactivas de oxígeno, que va a perpetuar un estrés oxidativo que va a dañar los lípidos, las proteínas de las membranas celulares. También va a haber una descomposición acelerada del óxido nítrico, que es una molécula, una sustancia vasodilatadora por excelencia. Entonces vamos a tener que haber menos vasodilatación, menos relajación de la capa muscular arterial. Aquí vamos a relacionar básicamente los conceptos que ya hemos trabajado. Entonces tenemos que hay una dislipidemia, se van a acumular las lipoproteínas, las LDL oxidadas por las especies reactivas de oxígeno, también cristales de colesterol, que va a estimular lo que ya hablamos de factores de crecimiento, citoquinas y quimioquinas proinflamatorias con reclutamiento monocitario, que va a tener un efecto tóxico, sobre todo los macrófagos, que ellos van a fagocitar las LDL y se van a transformar en un término importante que se llaman células espumosas. Y va a llegar a un punto donde estas lipoproteínas van a superar la capacidad fagocítica de estos monocitos, de estos macrófagos, y pues van a seguir estos como acumulándose, también se van a alisar y van a liberar al espacio celular cristales de colesterol, que los vemos acá. Y las enzimas catalíticas también contenidas en los restos celulares van a perpetuar el proceso inflamatorio. Entonces vamos a ver aquí también, con lo que ya les mencioné, células espumosas, que vamos a tener una inflamación crónica y más síntesis de matriz extracelular concomitante con células musculares lisas. Aquí tenemos básicamente un gran resumen, consecuencias de la formación de la placa, desde una arteria normal hasta una estría grasa, básicamente, ya la placa fibrosa, que va a aumentar y se va a volver un poco más vulnerable y puede tener fases clínicas divididas en tres, donde vamos a tener una trombosis mural, una embolización en debilitamiento de la pared como tal del endotelio, y se puede generar un aneurisma y una ruptura, o podemos tener una ruptura de la placa, una erosión de la placa, una hemorragia de la misma, o también una trombosis mural que va a generar una oclusión por trombo, y o finalmente también que básicamente haya una estenosis crítica por el crecimiento progresivo de la placa. Esto es muy importante. Básicamente el proceso de la estenosis va a ser lento, finalmente, o sea, va a ir aumentando progresivamente y finalmente va a obstruir una parte importante de la luz del vaso, y tener en cuenta como todos estos cambios que puede tener la placa. Aquí básicamente lo que quería ilustrarles es la diferencia entre una placa estable, donde vamos a tener que básicamente hay un gran contenido graso, pero tenemos bastante contenido también como una pared fibrosa, que no va a hacer que la placa sea tan, como que sea tan fácil que ésta se rompa y que su contenido vaya a la luz del vaso, y una placa inestable donde vemos que el contenido y como el reborde fibroso es más delgado, y por tanto es muy probable que pueda este contenido salir a la luz del vaso y también generar cuadros clínicos como los ya mencionados. Esto básicamente es ya para como básicamente lo mismo, tener en cuenta las lesiones, y aquí quería mostrarles es cómo se ve en una imagen desde una arteria normal, desde ya la formación temprana de la placa, el detritus y la fibrosis más avanzada, y ya un alto grado de estenosis y un trombo cubierto por tejido fibroso. Y el recordar bastante importante como los contenidos que van a tener y todos estos compuestos que se encuentran en el endotelio y en las coronarias, desde el endotelio, el tejido muscular liso que vemos que se ve afectado y que va a empezar a proliferar anómalamente, el tejido conectivo, y aquí como podemos verlo en una placa, ya la formación de una placa, y veamos la diferencia entre la luz de un vaso y del otro.
Hay algo muy importante también, es que tener en cuenta los efectos celulares de la isquemia comienzan a los pocos segundos de la hipoxia con la interrupción de la síntesis del ATP. Todos sabemos que el metabolismo aerobio es mucho más efectivo en cuanto a la cantidad de energía que se obtiene que el metabolismo anaerobio. Esto comprende básicamente algo muy importante porque la necrosis puede iniciar desde unos minutos posterior al evento y tener en cuenta que vamos a ver que es bastante, la trombosis coronaria oclusiva es bastante más frecuente cuando el infarto es transmural y se localiza en el territorio de distribución de una sola arteria coronaria. Sin embargo, los infartos no transmurales ocurren a menudo también en arterias con estenosis importante, pero que aún son permeables. Entonces aquí vamos a ver que podemos ver varias regiones anatómicas que van a estar comprometidas desde la circunfleja izquierda, la descendente anterior y varias más arterias y pues los distintos tipos de cuadros clínicos que van a ir evolucionando y aumentando la necrosis con el tiempo. Esta gráfica me parece muy, muy importante porque básicamente nos ilustra la importancia de iniciar una reperfusión temprana para que se genere un daño reversible y no irreversible, porque si generamos un daño reversible, pues tenemos la reperfusión y se van a poder solventar un poco el proceso y puede llegar a una recuperación. Mientras si permitimos que continúe todo este proceso proinflamatorio de que aumenta la demanda de oxígeno, el vasoespasmo, la trombosis, se genera un proceso irreversible y con ello pues vamos a tener básicamente, si no hay reperfusión, un infarto y ya un proceso necrótico y tejido que no se va a poder recuperar. O en una reperfusión, de pronto vamos a tener hemorragias intralesionales o necrosis con bandas de contracción. Por eso mismo también aquí me parecía muy importante hablar como una secuencia temporal de cambios bioquímicos y estructurales tempranos al comienzo. Entonces vamos a ver en esta región superior básicamente el esquema de un marco temporal de una reperfusión precoz. Entonces vamos a ver que básicamente, si yo no reperfundo y pasa mucho tiempo, voy a perder la cantidad de miocardio recuperable, básicamente. Y también voy a ver alterado como tal el metabolismo de los cardiomiocitos. Entonces es muy importante tener en cuenta la importancia de la reperfusión temprana y básicamente pues aquí hay algunos cambios y microscopía y como herramientas que nos pueden servir para ver cómo puedo yo intervenir y cómo básicamente pues tener en cuenta el estadio donde se encuentre mi paciente y pues estar como bastante consciente de lo que voy a hacer en el estadio en que él se encuentre. Otro concepto bastante importante es el desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. Entonces, como podemos tener todo este cuadro de la placa y demás, podemos también tener básicamente presencia o pues de básicamente un cuadro como el Minoca, que es un infarto que no está asociado como tal a un trombo, sino que pues está básicamente relacionado con este desequilibrio entre oferta y demanda y que vamos a ver que pues el oxígeno aportado por la circulación va a ser menor al oxígeno que requiere como tal el metabolismo celular del cardiomiocito. Se ha visto en jóvenes y mujeres con menos factores de riesgo, salvo que el tabaquismo, y pues también se está relacionado con miocardiopatía de estrés agudo o miocarditis aguda. Y otras causas, entonces otras causas podemos ver embolos coronarios o enfermedad arterial coronaria de vasos pequeños, trastornos hematológicos que van a generar también un aumento de la demanda de oxígeno, hipotensión por varias condiciones como septicemia, hemorragia, medicamentos y variantes anatómicas. Por si de eso, pues tenemos factores que van a determinar esta demanda de oxígeno. Entonces pues, es bastante importante tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la precarga y la poscarga, la contractibilidad, la presión sobre la pared del miocardio, el flujo coronario. Tener en cuenta también que el 75% de resistencia coronaria total al flujo tiene lugar en 3 grupos de arterias. Entonces tenemos grandes arterias epicárdicas, vasos periarteriales, capilares arteriales e intramiocárdicos. Y la capacidad de transporte de oxígeno óptimo de acuerdo al oxígeno inspirado, la función pulmonar, la concentración y la función de la hemoglobina. Entonces, también en cuenta básicamente, por ejemplo, cuando yo tengo una reserva de flujo coronario, que se ha visto que es de 3 mililitros gramo minuto, y pues que puede exacerbarse, y esto está muy relacionado con la ley de Poiseuille, que es del radio y del flujo, donde hablamos de que cambios en el flujo pueden darse por una alteración en el radio, por disminución del radio, por ejemplo. Aquí tenemos algo muy importante que es la regulación metabólica, que frente a escenarios de estrés o ejercicio o cambios emocionales van a cambiar las necesidades de oxígeno y se va a modificar como tal la resistencia vascular periférica. Y también
pues básicamente aquí cómo evitar que esta regulación sea un poco beneficiosa, sino al contrario, que sea muy buena y que la regulación de oxígeno y la demanda sea óptima, con buenos hábitos de vida saludables, que nos vamos a ver posteriormente, y pues la autorregulación, que también se va a adaptar a las alteraciones fisiológicas de la presión arterial con la finalidad de mantener un flujo coronario adecuado. Y aquí tenemos un resumen básicamente de las causas del desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno con una perfusión reducida. Aquí tenemos todos estos cuadros clínicos que los dejaremos allí ilustrados, o un aumento de la demanda de oxígeno también relacionado con enfermedades que hablamos y con condiciones clínicas que hablamos desde el principio, que puedan ser de origen cardíaco y o sistémico. En cuanto ya pasando un poco a la presentación clínica y a la evaluación, en primer lugar, básicamente vamos a tener que es preciso establecer el diagnóstico del infarto agudo del miocardio con elevación de ST, y eso se basa en la presencia de unos síntomas cardinales. Entonces, vamos a tener que estos síntomas cardinales básicamente van a estar presididos por el dolor torácico, que es tan conocido, que todos conocemos, que es un dolor opresivo, que se dice que se puede describir semiológicamente como si un elefante estuviera pisando al paciente en su región torácica. Y también vamos a tener que hay que hacer para clínicos, que ya David nos va a entrar a hablar un poco mejor en cuanto al electrocardiograma y en cuanto a biomarcadores y otros indicios importantes de esta enfermedad arterial coronaria. También se puede ver que hay irradiación al dolor del cuello, mandíbula inferior, y para ello tenemos la mnemotecnia de las alicias, donde vamos a tener que la aparición es súbita, la localización puede ser, pues la localización es torácica, puede irradiarse a varios lugares, desde el epigastrio, el hombro izquierdo, el hombro derecho, el cuello. Em, También vamos a tener, pues con toda la irradiación, una intensidad que va a ser bastante marcada, la característica que puede ser punzante o opresivo, em, que también va a ser una intensidad que la vamos a evaluar de acuerdo a la escala visual análoga, donde el paciente nos va a referir que es un dolor bastante significativo, con aliviantes de pronto un poco el reposo, pero pues no hay mucho, va a aliviar seguramente con el uso de la nitroglicerina, y síntomas asociados que puede venir de acuerdo a, por ejemplo, se habla de unos síntomas que son característicos en los hombres y en las mujeres, que son más atípicos, relacionados pues con dolor de pecho, como con mareo, fatiga, lipotimias, náuseas, que también se puede ver relacionado en general con sudoración, diaforesis, palidez cutánea. Entonces, pues lo más importante es tener esta sospecha clínica, porque es un cuadro que compromete la vida, e iniciar el tratamiento de una. Entonces aquí tenemos entrándonos un poco más como en los signos y los síntomas. Entonces los síntomas de ambos tipos, pues de los tipos de infarto y de este tipo de infarto tan específico, em, son muy importantes. También pueden presentar síntomas prodrómicos entre varios días y semanas antes del evento, que incluyen pues todo lo característico de una angina inestable o progresiva, disnea y fatiga. El primer síntoma del infarto suele ser el dolor visceral subesternal profundo, suele irradiar, como ya les mencioné, espalda, mandíbula, brazo izquierdo, brazo derecho, hombros, similar a la angina de pecho, pero es más intenso, prolongado, y se asocia con disnea, sudoración, náuseas, vómitos, y se alivia con lo que le mencioné, la nitroglicerina. No obstante, pues puede haber pacientes que se ha visto que tienen básicamente como el 20% que pueden ser silentes, con molestias que no son muy significativas. Se ha visto más que nada en pacientes con diabetes. También podemos ver pacientes que tengan indigestión asociado a síncope. También en mujeres embarazadas y en ancianos vamos a tener presentaciones atípicas, con básicamente alteraciones y como variaciones en el dolor torácico, también piel pálida, fría, sudorosa, cianosis central periférica, pues por este desequilibrio de demanda de oxígeno que estamos teniendo. Puede verse pulso filiforme, tensión arterial variable, ruidos cardíacos distantes, se puede también auscultar un cuarto ruido, soplo sistólico apical, roce o un soplo llamativo. Esto ya es más extraño, que se ha visto también en los pacientes. También se ha visto, digamos, si hay una alteración, un infarto en el ventrículo derecho, distensión de venas yugulares y campos pulmonares limpios e hipertensión arterial. Em, Continuando con el diagnóstico, entonces, David. Listo, entonces vamos a ver el diagnóstico, pero antes quisiera hacer un pequeño recuento de los principales biomarcadores de los que vamos a hacer uso en infarto agudo del miocardio. Esencialmente tenemos estos dos, troponinas y la creatinquinasa MB.
En cuanto a las troponinas, básicamente es importante recordar que hacen parte del aparato contráctil del músculo, tanto estriado como cardíaco. Y en cuanto a la creatinquinasa, básicamente va a tener un papel mediando la contracción y la relajación también del músculo estriado. Bien, entonces principalmente estos van a ser los dos biomarcadores. Uno es una proteína estructural y el otro es una enzima, debido a que son básicamente los que mejor sensibilidad tienen en cuanto a la percepción del infarto del miocardio. Principalmente la troponina, sobre todo la I y la T, que son las más específicas del miocardio, van a tener un papel fundamental y de hecho, como vieron desde el principio, no podemos referirnos a infarto como definición sin el criterio de las troponinas. En cuanto a la creatinquinasa, básicamente las creatinquinasas son una familia de enzimas. Hay tres isoenzimas, la MM, que es del músculo esquelético, la BB, que es del cerebro, y la MB es como una mezcla de ambas, es el corazón. Las troponinas básicamente van a tener unos valores estándar. Generalmente se suele decir que tienen que estar aumentadas o por encima del percentil 99, pero es muy importante más o menos tener una idea de los rangos porque por encima del percentil 99 pueden haber muchísimos valores. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos que un valor superior a 99 es 100, estamos en lo cierto, pero también podría ser 1000. Entonces, injuria miocárdica generalmente va a darnos unas troponinas alrededor de 0.1 nanogramos sobre decilitro. Y podremos, sin lugar a dudas, afirmar que hay infarto agudo de miocardio cuando estas troponinas estén superiores a 1.0 nanogramos sobre mil. ¿Ahorita? ¿Por qué? ¿Hablaste con Violeta? Me acaba de llamar. ¿Por qué? Para sacarte los salchichas. Ah, ya. Ustedes cantan. Sí. Estoy oyendo aquí una charla. ¿Ah? Listo. Es importante destacar también que las troponinas pueden estar expresadas en nanogramos sobre litro. En este caso no sería 1, sino 100, ¿vale? Y generalmente vamos a hablar de infarto ya no tan marcado, superior a 1, sino más o menos por encima, dependiendo de la fuente, a 0.6 hasta 0.8. En ese caso serían 60 a 80 nanogramos sobre litro, expresándolo en litros. Básicamente sobre las troponinas hay que añadir que su elevación se da entre las 4 a 6 horas post-infarto de miocardio y esto es importante. No vamos a esperar necesariamente a que las troponinas estén listas para darle el manejo al paciente. Tendríamos mucha mortalidad por infarto miocárdico si hiciéramos esto. Y esto también es muy importante, se normalizan entre los 7 a 10 días post-infarto de miocardio. Se toman a las 0, es decir, en la medida de lo posible en cuanto el paciente llegue en la primera hora y se vuelven a tomar a la primera, segunda o tercera hora en la medida que el servicio lo permita. Algo muy importante es que esta razón de ser, básicamente tomamos 2 muestras para poder establecer lo que anteriormente se conocía como una curva de troponinas, ahora mismo es básicamente una diferencia del 20%. Es decir, que entre el primer y segundo entre el primer y segundo resultados hay una diferencia del 20% y que uno de ellos sea superior al percentil 99, que es básicamente lo que nos da el diagnóstico. Y en cuanto a la creatinquinasa específica del músculo, básicamente, para tener una idea, puede ser normal entre los 0 a 250 unidades sobre litro. También se puede solicitar la creatinquinasa entera y podemos ver si el aumento de la creatinquinasa entera, por así llamarla, es a expensas de la CKMB. La elevación es un poco más rápida, más o menos 3 a 6 horas post-infarto de miocardio, pero, y aquí está tal vez el papel más importante de la CKMB, se normaliza a las 24 a 72 horas post-infarto. Es por eso que la CKMB puede ser útil en un posible reinfarto
entre el primer a los 7 a 10 días, principalmente porque si les tomamos troponinas a un paciente, por ejemplo, al 5.º día de haberse infartado, teniendo un reinfarto, seguramente van a seguir positivas. Y en algunos centros de baja complejidad podrían ser útiles en caso de que no tuviésemos acceso a troponinas. Como podemos ver aquí, durante muchos años se hizo una extenuante investigación acerca de cuál podría ser el mejor biomarcador. Se tomaron en cuenta las EKMB, las troponinas, mioglobinas y otras enzimas y proteínas, pero como podemos ver, las troponinas nos dan un aumento bastante marcado y diferenciador, no solamente por encima del percentil 99, sino mucho más allá, por ejemplo, para diagnosticar los otros tipos de infarto que habíamos visto en las definiciones de la 4ª definición del principio. Como podemos ver aquí, a pesar de que la mioglobina también puede elevarse y demás, puede no ser muy específica, así como otras enzimas y proteínas. A medida que se ha ido desarrollando mejores técnicas de diagnóstico en cuanto al infarto, dada su prevalencia e importancia epidemiológica, se han podido desarrollar cada vez troponinas más sensibles, al punto de que en algunos de los países más desarrollados del mundo hoy se usan troponinas ultrasensibles. Aquí en Colombia, por lo menos, no se tiene acceso a ese nivel de complejidad, pero sí se usan unas troponinas bastante sensibles, que básicamente lo que podemos ver en esta gráfica es que nos permiten en menor tiempo y cada vez con menores cantidades detectar infartos que básicamente nos pueden hacer incluso un cambio en el manejo respecto a anginas inestables y ser manejadas como STEMIs. Y la otra parte, tal vez la más importante en cuanto al infarto de miocardio, el electrocardiograma. Básicamente, en cuanto el paciente llegue, tendremos que pedir, además del electrocardiograma, una radiografía de tórax, pero este electro tiene que ser de 12 derivaciones. El electrocardiograma tiene una sensibilidad alrededor del 50%, lo cual no es muy alto, y una especificidad del 92%. Eso es importante porque podemos tener pacientes con STEMIs normales que sí se están infartando con infarto transmural, por ejemplo. Como tal, el criterio para decir que una persona tiene un infarto con elevación del ST, que es básicamente el nombre, va a ser de acuerdo a la elevación en el punto J, que aquí tenemos las partes de un electrocardiograma, la onda P, la Q, la R, la S, la T, y entre el segmento ST tenemos el punto J. Entonces, esta elevación va a ser específicamente a partir de este nivel, el punto J, en 2 derivaciones contiguas. Y básicamente los criterios son estos. En V2 y V3 van a ser sexo y edad dependiente. Estos criterios realmente tienen mucho sentido una vez uno se da cuenta de que realmente lo que estamos haciendo es evaluar epidemiológicamente cuál es la probabilidad que tiene el paciente de presentar un STEMI. Entonces, entre mayor sean los pacientes, y en el caso de ser hombres, debido a su mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, vamos a requerir criterios más bajos, ¿sí? Y en el caso de que sean mujeres, ya no tenemos ese factor de riesgo y básicamente vamos a requerir los criterios aún más bajos. En el caso de los hombres, si son menores a 40 años o más o menos jóvenes, vamos a necesitar que esta elevación del ST sea superior a 2.5 o más milímetros, lo equivalente a 0.25 milivoltios. En el caso de hombres mayores o iguales a 40 años, va a ser igual o mayor a 2.0 milímetros o el equivalente 0.2 milivoltios. Y en el caso de las mujeres, sencillamente, en cualquiera de las edades, mayor o igual a 1.5 milímetros. O podría estar presente en las demás derivaciones, siempre superior a 1 milímetro. Es lo más importante. Bien, el electrocardiograma en realidad no solamente nos va a mostrar una elevación del ST, sino que nos va a dar cuenta de toda esta fisiopatología que nos ha contado Valentina, desde la lesión, la isquemia y la necrosis. Entonces, en primer lugar, el primer hallazgo que de hecho vamos a tener, como podemos ver aquí en esta tabla de la derecha, es una alteración, o más bien las alteraciones de las ondas T. En este caso, la primera alteración va a ser encontrar una onda T hiperaguda, también conocida como una T picuda, que básicamente va a estar causada por la isquemia.
En ese momento solamente estamos teniendo un tejido isquémico que está sufriendo por este desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, que está perdiendo perfusión, pero aún como tal no hay un daño tangible ni mucho menos necrosis. Ya cuando empiezan a haber una progresión del cuadro a los minutos u horas, puede empezar a presentarse la depresión del ST con la elevación de la onda T o la elevación del segmento ST, que básicamente nos van a dar cuenta de que se está estableciendo como tal una lesión de este tejido miocárdico. Más o menos, pasadas las horas, esta onda T se va a invertir. En primer lugar, se aplanaría y luego se invertiría, y de horas a días vamos a poder encontrar las alteraciones respecto a la onda Q. La primera alteración, onda Q patológica, es una onda Q invertida, no muy grande, pero básicamente nos va a dar cuenta de necrosis. Y ya producto de la necrosis y básicamente como un residuo de esta lesión, perdurando hasta años, podría aparecernos una onda QS, que básicamente el criterio es que tiene que ser mayor a 1/3 de la onda R para igualmente darnos cuenta de que hubo una necrosis y este tejido es básicamente cicatrizar. También el electrocardiograma nos puede dar cuenta del diagnóstico topográfico de la lesión, y eso es fundamental, sobre todo, como lo vamos a ver a continuación, porque puede definir de alguna manera la terapia inicial. Entonces, como podemos ver, el infarto tiene básicamente una secuencia que va a partir de ser normal, más o menos en los segundos está T picuda, como ya lo habíamos mencionado, una elevación del segmento ST, luego va a empezar a aparecer esta Q, que va a empezar a hacerse cada vez más invertida. Luego va a empezar a invertirse la onda T. Esa onda T va a descender en su inversión y cada vez va a quedar más aplanada, y luego vamos a tener sencillamente una Q necrótica que nos va a dar cuenta de la necrosis. Y que básicamente ese tejido va a perdurar de esta manera durante años porque es básicamente fibrótico en un momento. Pero también nos puede dar cuenta de el territorio de irrigación que estuvo infartado en la elevación del ST. Entonces va a depender si son en las derivaciones precordiales, por ejemplo, en las unipolares aumentadas o en las bipolares. Entonces, por ejemplo, si tenemos un infarto de cara inferior, en el caso de que tengamos una elevación del ST en 2, 3 y ABF, básicamente va a corresponder al territorio de irrigación de la arteria coronaria derecha. En este caso, porque la arteria coronaria derecha va a tener como rama irrigando la parte posterior y básicamente la inferior a la arteria interventricular posterior. Y ese es solo uno de los ejemplos, pero esto puede aplicar, por ejemplo, para otras derivaciones, sobre todo, por ejemplo, las precordiales. Y básicamente, para que lo recuerden durante toda su vida, la elevación del ST y esencialmente las diferencias entre un STEMI y un NSTEMI son que el infarto agudo con elevación del ST está ocasionado por este cambio en el vector de despolarización del miocardio gracias a un infarto transmural. En el caso cuando es sin elevación del ST, el infarto es subendocárdico, nos afecta completamente la pared ventricular y por eso puede haber un infradesnivel del ST o podría incluso estar normal el electro. Y ya para concluir la parte del electrocardiograma, hay 4 diagnósticos equivalentes a infarto de miocardio con elevación del ST que se manejan de la misma manera y son fundamentales en su reconocimiento. En primer lugar, tenemos un infarto de miocardio posterior, que básicamente se diagnostica a partir de un infradesnivel en, mayor o igual a 0.5 milímetros en V1 o V3. Entonces, en este caso, vamos a tener justamente este infradesnivel mayor a 0.5 milímetros en V1, en V2 y V3. Y básicamente, muy ad hoc a este infarto de la cara posterior,
una elevación del ST en las derivadas posteriores, que básicamente tendremos que solicitarlas porque el electro de dos derivaciones no las contiene en sí mismo, que son de V7 a V9. En el caso del infarto de miocardio de ventrículo derecho es importante principalmente porque va a condicionarnos el manejo inicial y ya vamos a ver por qué. El infarto de ventrículo derecho se sospecha a partir de la triada de Kohn, que básicamente está caracterizado por la ausencia de compromiso pulmonar, básicamente con unos campos pulmonares limpios, ingurgitación yugular debido a ese reflujo y básicamente congestión que se está dando a nivel venoso, e hipotensión. El paciente puede o no estar hipotenso en realidad, pero principalmente esto es a consideración porque 3 medicamentos, como son los nitratos, que son bastante vasodilatadores, la morfina, que es un venodilatador muy potente, y los beta bloqueadores, que son básicamente agentes bradicárdicos, por así llamarlos, pueden empeorar muchísimo el cuadro, ya sea causando una hipotensión mucho más marcada o manifiesta en primer lugar, o dañando completamente la función ventricular y disminuyendo el gasto cardíaco si se trata de la administración de un beta bloqueador, por ejemplo. El diagnóstico se hace a partir de la elevación del ST en las derivadas 2, 3 y ABF, básicamente como si se diagnosticara un infarto de cara inferior. Y obviamente, una vez ya tengamos esta sospecha, solicitaremos las derivadas derechas, básicamente V3 y V4R. Entonces, aquí de hecho podemos ver que en 2, 3 y AVF tenemos esta elevación del segmento ST, que básicamente nos da cuenta de ese infarto de cara inferior. Y aquí tenemos, sobre todo en V3R, perdón, y en V4R, también elevación del ST, que como les digo, son derivadas que hay que solicitar aparte. Adicionalmente tenemos la oclusión del tronco de la arteria coronaria izquierda, también conocida como la enfermedad de 3 vasos o multivaso. Básicamente se caracteriza por un infradesnivel del ST mayor o igual a 1 milímetro en 8 o más derivaciones. Esto realmente es bastante perceptible y realmente lo podemos ver en casi todas las derivaciones como nos dicen los criterios. Aquí está en 1, en 2, en 3, en AVR, en AVL. Perdón, en AVR estamos viendo a partir de aquí. En AVL sí está, en AVF también, y en las precordiales, por ejemplo, a nivel de B2, B3, B4 y B5 de una forma muy marcada. Este criterio en primer lugar se cumple, pero también debe haber una elevación del ST en AVR y o V1. En este caso, aquí vemos la elevación del ST significativa en AVR y en este caso no se ve muy bien en V1. Y por último tenemos el bloqueo de rama, realmente puede ser derecho o izquierdo, nuevo, con sospecha de infarto de miocardio. Realmente nunca he visto que una persona pueda decir a ciencia cierta si un bloqueo de rama es nuevo, a no ser que estuviese hospitalizada o haya tenido un electrocardiograma muy reciente. Entonces esto puede ser bastante subjetivo, pero en general va a ser útil a partir de esta identificación del bloqueo de rama, sobre todo de ventrículo izquierdo, bueno, mejor dicho, de rama izquierda, a partir de los criterios de Sgarbosa modificados por Smith. ¿Qué son estos tres? Realmente es algo bastante sencillo. En primer lugar tenemos una elevación del ST concordante en una derivación mayor o igual a 1 milivoltio. Entonces tenemos aquí un bloqueo de rama que realmente no es el propósito de entender cómo se ve exactamente, pero básicamente tenemos que ese QRS es positivo y de forma concordante, es decir, también positivo, se eleva ST. El segundo criterio da 3 puntos, un infradesnivel del ST concordante mayor a 1 milivoltio en V1 o V3. Entonces lo tenemos aquí también. En este caso el QRS está hacia abajo, por así decirlo, es un QRS invertido. Y debe ser concordante esta misma elevación del ST, como podemos ver aquí. Y por último, da 2 puntos y tal vez es el criterio menos importante en sí mismo, no supone el diagnóstico, es la elevación del ST discordante mayor o igual a 5 milímetros en una derivación con un QRS negativo. Entonces aquí tenemos una derivación con QRS negativo
Bien, y tenemos una elevación discordante, es decir, el QRS está negativo y la elevación está positiva. Y ya para finalizar y hacer un pequeño resumen acerca del abordaje del síndrome coronario agudo, básicamente vamos a poder caracterizarlo en función del electrocardiograma y de las troponinas. En primer lugar, en cuanto al electrocardiograma, podemos ver si está normal o si hay alguna alteración leve o marcada. Y respecto a las troponinas, lo más importante es si están negativas o positivas. Lo más importante en cuanto al infarto agudo con elevación del ST, básicamente va a ser que puede estar presente tanto un infradesnivel del ST, dependiendo del electrocardiograma, podría estar ausente, también sabemos que podría estar normal, o podría presentarse con una elevación del ST. Troponinas siempre positivas y básicamente va a ser la principal diferencia entre una angina inestable y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y vamos a manejarlo de acuerdo a este criterio. En relación con todo lo que acaba de mencionar David, entonces en el manejo inicial vamos a tener en cuenta que lo que buscamos, en este manejo inicial llega al paciente a urgencias, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente es evitar la mortalidad. Entonces, apenas llega al paciente, vamos a tener esta mnemotecnia que fue introducida por un médico rosarista, que es Bebemona, donde vamos a tener a los beta bloqueadores, a los bloqueadores de receptor de ADP, estatinas, posteriormente morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. ¿Qué buscamos? Evitar la mortalidad. Y pues posteriormente pasar a la reperfusión o terapia disponible según el contexto y la condición de nuestro paciente. Hay algo muy, muy importante, ya vamos a entrar en cada uno de estos componentes, pero algo muy importante es que el alivio, bueno, lo que buscamos con esto también es disminuir como tal el desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno, disminuir el dolor, evitar el crecimiento y la formación, el crecimiento del trombo y la formación de otro. Entonces, hay algo muy importante y es el alivio del dolor, que es de extrema importancia, no solo por razones humanitarias, sino también porque el dolor se asocia con lo que les mencioné de la activación simpática que causa vasoconstricción y como tal aumenta la carga del trabajo del corazón. Los analgésicos más utilizados en este contexto son los opiáceos intravenosos con ajuste de dosis, pues por ejemplo la morfina. Sin embargo, también pues esta morfina es de absorción más lenta y un retraso de la acción y pues una disminución de efectos antiagregantes. También algo muy, muy importante es el uso de oxígeno para pacientes hipóxicos. Es muy importante, con una saturación menor al 90%. Pues hay alguna evidencia de que la hiperoxia ¿Hay alguna evidencia de que la hiperoxia puede ser perjudicial para los pacientes con infarto agudo del miocardio sin complicaciones, posiblemente debido a un aumento del daño miocárdico? Entonces, si el paciente tiene más del 90% de saturación de oxígeno, no se recomienda la administración de oxígeno. Algo también muy importante es la ansiedad que le puede generar al paciente como respuesta natural al dolor y pues las circunstancias que un infarto implica. Por tanto, es muy importante dar seguridad a los pacientes y se puede llegar a considerar, como lo mencionan aquí en la guía, la administración de una benzodiazepina para pacientes que se encuentren muy, muy ansiosos. Continuando y adentrándonos un poco más en el bebemona vamos a tener principalmente un beta bloqueador que va a disminuir la mortalidad. Podemos darlo de 12.5 a 25 miligramos. No se brinda en insuficiencia cardíaca congestiva agudizada o en un bloqueo AV de alto grado porque puede generar una bradicardia bastante significativa. También en los bloqueos del receptor de ADP, entonces tenemos el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. El prasugrel es pues el mejor, por decirlo así, pero pues básicamente los que se utilizan en la práctica clínica tenemos más que todo el clopidogrel. Allí se encuentran el clopidogrel de 600 miligramos de carga y 75 miligramos día, el ticagrelol de 180 miligramos de carga, 80 miligramos día, el prasugrel de 60 miligramos de carga y 10 miligramos día. En cuanto a las estatinas, algo muy, 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 muy importante es que básicamente más allá de su efecto como tal en cuanto a la moderación y la estabilización del colesterol y de los lípidos y del metabolismo, tenemos sus efectos pleiotrópicos como cardioprotectores, mejoran la tolerancia a la hipoxia, estabilizan la placa y algo muy importante es que es calcular el riesgo cardiovascular del paciente, no solo en estatinas sino en otros hipolipemiantes, de acuerdo a para brindar una intensidad y
adecuada para el paciente y hacer el ajuste para el mismo. Entonces, el agente más destacable allí es la torvastatina 80 miligramos, aunque tenemos otro como la rosuvastatina de 40 miligramos. En cuanto a la morfina y al oxígeno, lo que ya hemos mencionado, la saturación es bastante importante, una saturación menor al 90%, una presión de oxígeno menor al 60, a los 60 milímetros de mercurio, o un dolor severo para los opiáceos como la morfina, y el nitrato intravenoso, acá en Colombia no tenemos sublingual, máximo 3 dosis y no se brinda en hipotensos, y la aspirina, que también se puede dar de 300 miligramos de carga y 100 miligramos día, que pues básicamente tenemos en cuenta que nos puede ayudar muchísimo con su acción antiagregante. Ya para el tratamiento definitivo, Bien, y ahora respecto al tratamiento definitivo, que realmente es la solución a la condición del paciente como tal, vamos a utilizar estas dos terapias, por así llamarlo. En primer lugar, tenemos la intervención coronaria percutánea y también tenemos la fibrinólisis. Vamos a adentrarnos mucho más en cuándo usar cuál, pero en general por ahora podemos ir diciendo que la intervención coronaria percutánea es el método definitivo terapéutico para el infarto con elevación del ST. Básicamente se realiza a partir de una angiografía coronaria y una consecuente inserción de un catéter a través de la arteria braquial. Este catéter posteriormente va a permitir la inflación de un balón endovascular y el despliegue de un stent. Puede ser metálico o medicado. En el caso del medicado, básicamente va a contener algunos agentes antiagregantes, antiinflamatorios, eh, que básicamente van a mejorar la clínica del paciente y la condición en general. Y respecto a la fibrinólisis, lo más importante por ahora es tener en cuenta que se va a realizar si la intervención coronaria percutánea no se puede realizar en los próximos 120 minutos. Se va a hacer a partir de algunas formas intravenosas y recombinantes del plasminógeno tisular como alteplasa o tenecteplasa, o se puede utilizar streptoquinasa y de hecho algunas otras formas de terapia. En el caso de streptoquinasa está contraindicada si se usó de forma previa o sea, si se usó de forma, mejor dicho, en los últimos 6 meses. Lo más importante respecto a la fibrinólisis es que, como tal, no debería ser considerado un manejo definitivo y siempre se debería intentar administrar y transferir a un centro con hemodinamia donde se pueda realizar una intervención coronaria percutánea. Aquí les dejo básicamente cómo se hace la angiografía. Podemos ver, por ejemplo, la arteria aorta en esta parte. Aquí podemos ver la arteria coronaria izquierda, la arteria circunfleja, la arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior y una de sus ramas. Como podemos ver en este caso, el flujo coronario de la arteria interventricular anterior está obstruido y por eso no se puede ver completamente, no se puede captar el medio del resto a partir de la vasculatura. Así se ve esa misma arteria interventricular anterior después, o mejor dicho, durante el procedimiento de la colocación del catéter. Como podemos ver, se permite completamente la reperfusión, mejorando obviamente la clínica, pero también la condición en general de todo el corazón respecto a sus requerimientos metabólicos. Aquí hay, aquí hay un video muy corto respecto al procedimiento. Creo que no les compartí audio, lo siento. Thereby preventing ischemic myocardium from dying. During balloon angioplasty, a thin metal guide wire is advanced into the occluded coronary artery and past the occlusive thrombus, after which a deflated balloon catheter is advanced over the wire, positioned at the site of the occlusion, and inflated for 1 to 3 minutes. Then the balloon is deflated and retracted. Coronary arterial blood flow is restored, thereby relieving the ischemia. As a result, the ST segment elevation begins to resolve.
Alternatively, Bien, básicamente el video, además de mostrar la forma en la que se utilizaba el catéter a partir de un stent, también mostraba, eh, además de un balón, también mostraba cómo se hacía a partir de un stent metálico, pero por temas de tiempo vamos a continuar. Bien, y en cuanto al algoritmo ya de manejo definitivo intrahospitalario del infarto, vamos a empezar diciendo que tiene que ser lo antes posible tomado un electrocardiograma. Y en cuanto lo tengamos, vamos a evaluar el tiempo que tenemos de realizar una intervención coronaria percutánea, como la que acabamos de ver. Hay más o menos de 120 minutos y en función de eso vamos a tomar la decisión. Si hay menos de 120 minutos de el centro donde estamos tratando al paciente ahora mismo, al centro en el que le van a realizar este procedimiento, perfectamente se puede realizar. Entonces, sencillamente, se transfiere y el hemodinamista a los 90 minutos ya debería estar realizando la reperfusión. Si el tiempo es muy prolongado, es superior a 120 minutos, vamos a realizar en primer lugar la fibrinólisis, principalmente con alteplasa o tenecteplasa. Y, consecuentemente, vamos a transferir, no importa lo lejos que esté, a un centro de hemodinamia para realizar la PCI. Y en este momento, al llegar a ese centro de hemodinamia, vamos a ver si se ha tenido un criterio de reperfusión tras la administración del fibrinolítico, que básicamente debería ser una disminución del segmento ST que nos dé cuenta de la mejoría de la isquemia en por lo menos un 50%. Si no está como tal, básicamente realizaríamos una PCI de rescate y en caso de que esté presente este criterio, vamos a realizar una PCI de rutina. Y ya finalmente vamos a tener el tratamiento periprocedimiento, que es bastante importante, no solo realizar cómo llega el paciente, le hago el tratamiento inicial de reprofundo y ya, sino es todo el tratamiento que va a permitir que el paciente continúe con una función coronaria adecuada, con un flujo coronario adecuado. Entonces vamos a tener una farmacoterapia periprocedimiento, donde vamos a tener un tratamiento antiagregante plaquetario con un inhibidor potente del P2Y o del receptor de ADP, donde vamos a tener al, al prasugrel, el ticagrelol, o en su defecto el clopidogrel, si no se disponen los anteriores o están casi contraindicados antes de esta intervención coronaria percutánea, y mantener el tratamiento 12 meses. Es importante recalcarle a los pacientes que mantengan el tratamiento no solo por unos días, excepto cuando tengamos contraindicaciones como riesgos hemorrágicos excesivos. También podemos tener como tal todos estos antiagregantes orales si el paciente es incapaz de ingerir en cuanto sea posible en pacientes sin contraindicaciones. También tenemos antiglucoproteína 2B y 3A. Actualmente en uso clínico se ve el abciximab, la eptifibatida y el tirofiban, que comparten como diana terapéutica el bloqueo final de la vía común, de la vía final común de la agregación plaquetaria, como un tratamiento de rescate. Sin embargo, como lo podemos ver allí como en amarillo, hay falta de evidencia en la restauración del flujo miocárdico y puede haber complicaciones trombóticas, y debe considerarse la administración de cangrelor a los pacientes no tratados con un inhibidor de los receptores del P2Y. Y en cuanto también al tratamiento anticoagulante para todos los pacientes, además del tratamiento antiagregante durante la intervención coronaria percutánea primaria, se recomienda el uso de heparinas no fraccionadas. Pues básicamente también tenemos que tener en cuenta también en trombocitopenia inducida por heparina, la administración de la bivalirudina como anticoagulante durante la intervención coronaria percutánea primaria puede ser muy útil. Este medicamento es un inhibidor directo y específico de la trombina, que se une básicamente tanto a la zona catalítica como al lugar exterior de la trombina, y pues básicamente nos va a ayudar como tales en este tratamiento anticoagulante. Ya de pronto se debe considerar el uso de enoxaparina y bivalirudina si tenemos contraindicaciones pues para las heparinas no fraccionadas, y no se recomienda el uso del fondaparinux en intervención coronaria percutánea primaria. Aquí les dejamos las dosis de los tratamientos que les acabamos de mencionar, están en las guías, pues ahí básicamente están cada uno de los manejos que se va a brindar de acuerdo a el bolo y al mantenimiento al día. Y
Ya en tratamiento durante la hospitalización y el alta que se le va a brindar al paciente, es importante tener en cuenta varios componentes. La unidad de cuidados intensivos, entonces después del tratamiento de reperfusión, se recomienda ingresar a los pacientes allí o a una unidad equivalente que pueda ofrecer monitorización continua y atención especializada. El personal debe estar bastante familiarizado con el tratamiento del síndrome coronario agudo y de todas las comorbilidades que se encuentran alrededor, como arritmias, insuficiencia cardíaca, asistencia mecánica circulatoria, monitorización hemodinámica y demás, y pues tratar a los pacientes con enfermedad renal y pulmonar grave que podrían como tal complicar la evolución del paciente. La monitorización, básicamente con electrocardiografía de arritmias, de desviaciones del segmento ST que podría prolongarse como mínimo 24 horas desde el inicio de los síntomas. Considerar una monitorización más prolongada en pacientes con riesgo moderado o alto de arritmias cardíacas. También tener en cuenta funciones como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%, es decir, una fracción reducida, o estenosis posteriores o antecedentes o demás comorbilidades. La movilización y la duración del ingreso. Entonces, para la mayoría de los pacientes se recomienda la ambulación precoz desde el primer día postoperatorio, procedimiento. Y pues básicamente tener en cuenta, pues, ya en pacientes con daño miocárdico extenso y suficiencia cardíaca podrían permanecer acostados inicialmente más tiempo hasta que su función miocárdica se restablezca. Sin embargo, pues todo esto hay que individualizarlo al paciente. La duración del ingreso, entonces la duración óptima del ingreso, como tal en la unidad de cuidados coronarios en el hospital, debe establecerse en cada caso particular de acuerdo a la comorbilidad del paciente, al éxito de la reperfusión, tener en cuenta que pues con la reperfusión se reduce la mortalidad significativamente, la evolución del paciente en los primeros días, tener en cuenta por ejemplo la escala de Grace, bueno, eso ya es la evaluación del riesgo, la escala de Grace como tal, para la evaluación precoz del riesgo a corto plazo o a largo plazo de reincidir en algún evento coronario, y pues tener en cuenta todos los biomarcadores y los paraclínicos que hay que tener allí presentes, desde función renal, desde los biomarcadores que nos explicaba David con las troponinas, demás, para tener en cuenta pues que el paciente esté bien y que esté lo suficientemente estable para poder dar de alta y hacer un seguimiento adecuado del riesgo. Y finalmente, aquí tenemos las recomendaciones de la guía de práctica clínica, pero es lo que les acabo de mencionar. Y ya de tratamiento, aparte de todo esto, hay que hacer conciencia al paciente. Se recomienda identificar factores de riesgo desde dejar de fumar. Hay consejo, ofrecerles ayuda con farmacoterapia, con bupropión, con varios medicamentos y pues ayudas y terapias que pueden permitirle al paciente dejar este hábito. Alimentación saludable, controlar la presión arterial con ejercicio, controlar el peso y ir a consulta constantemente. Aquí encontramos pues básicamente tratamiento también del mantenimiento después del infarto agudo del miocardio, las indicaciones que se encuentran allí, pero básicamente es lo que ya les he mencionado. Y esto es básicamente lo mismo que también habíamos tratado, que ya habíamos hablado con todos los tipos de medicamento que se dan después, desde beta bloqueadores, tratamientos hipolipemiantes y ECA-CIARA2. Y eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya sido mucha utilidad y pues podemos proceder con las preguntas. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, mi nombre es Mario Hernández. Ya me han hecho la presentación inicial. Quería darle las gracias por la invitación que me hacen y darle las gracias también por la presentación que me pareció que incluyeron dentro del abordaje pues toda la baraja de posibilidades que podemos tener, casi que desde que el paciente llega con dolor torácico urgencia, incluso un poco más allá, recordándonos esa inmunopatogénesis que es tan importante en el síndrome coronario agudo. Quería hacer un par de precisiones. Entonces, con respecto a las troponinas, ya tenemos en Colombia troponinas ultrasensibles en el Hospital Universitario Mayor y en general creería yo que en todos los hospitales de tercer nivel de Bogotá ya tenemos troponinas ultrasensibles. Como estaba explicando el doctor Patiño, son capaces de detectar isquemia en muy pocos gramos de tejido cardíaco infartado y nos sirven además porque su ACE o descenso mayor del 20% nos ayuda a tomar decisiones que son un poco más seguras
con respecto al tratamiento que el paciente debe recibir. Está bien la precisión de que en el síndrome coronario agudo con elevación del ST no debemos esperar las troponinas y nos cobra un gran valor a pesar de que la sensibilidad es relativamente, digamos, intermedia, un 50% para la detección de infarto agudo del miocardio con trombosis o con oclusión completa de la arteria. El electrocardiograma y el tiempo de inicio del dolor siguen siendo nuestras terapias, o mejor, nuestras mejores herramientas para la toma de decisiones. Dos cosas adicionales, y es precisar que siempre que tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo primero que tiene que ir a nuestra mente es la terapia de reperfusión cardíaca, la terapia de reperfusión coronaria. Como lo dijeron los doctores, estamos ahí abocados o a hacer una intervención coronaria percutánea o a hacer una terapia con trombolíticos. Como también precisaron, el tiempo de evolución, digamos, el punto de corte que hay que tener en la mente son 120 minutos. Si el paciente puede ser llevado a la sala de hemodinamia en menos de ese tiempo, acá, la principal posibilidad sería entonces realizar una intervención coronaria percutánea primaria. Si ese tiempo excede de 120 minutos por X o Y motivo, deberíamos iniciar entonces terapia trombolítica en el centro donde estemos. Esta terapia es realmente lo que en este contexto particular ha demostrado impactar significativamente la mortalidad. Si bien el resto de los medicamentos que nombraron de muy buena manera ya han demostrado también impactar la mortalidad, la clave siempre en síndrome coronario agudo con elevación del ST va a ser la terapia de reperfusión coronaria. Estamos abiertos a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el chat que se pueda responder.